No, habló el ministro, cambio de tema, habló el ministro de Interior, crisis del Senado. Cecilia, contame todo, por favor. Bueno, está ahora en sesión el Senado de la Nación. Es algo que el gobierno buscaba evitar, como lo veníamos contando, que se tratara el mega DNU. Todo indica que se va a tratar, salvo que efectivamente estén los votos para al menos postergar su tratamiento. Por 15 días. Por 15 días, bueno, exactamente. habló Franco, mirá lo que dijo el ministro de Interior. Que hay un tema de presiones en el Senado para incorporar el tema del tratamiento del DNU en el temario de la sesión que se requería hacer esta semana, y que la presidenta Villarroel podía haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar ese punto, ¿no? Ella tiene también el tema de cómo construir mayorías en el Senado para tratar los proyectos del Ejecutivo, y aparentemente algunos de los sectores que constituyen esa mayoría la estaban presionando para incluir este tema en la sesión. Así que yo no veo segundas intenciones en eso. Creo que tal vez haya sido un error ceder a esa presión, pero no más que eso, ¿no? Bueno, está José del Río, nuestro secretario general, el secretario general de la redacción del Diario de la Nación. Buen día, Nación. José, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis. ¿Cómo andan ustedes? Hoy decía, cuando le pedía el título a Cecilia, la presentadora, decía, Cecilia Devana, caliente la política. No me metía en la intimidad de Cecilia. ¿Cómo estamos, Sí, y te diría que estamos en un punto de inflexión. No sé si coincidís, pero yo creo que no hay margen, ¿no?, para peleas entre presidente y vicepresidenta. No hay margen para todos los vicios de la vieja política devenidos en los nuevos protagonistas. No hay margen para que escuches en radios, que veamos por televisión, que leamos todas crónicas que tienen que ver con internas, porque digo, lo bueno y lo malo de esta época es que estamos atravesando un periodo muy difícil en materia económica, con una idea de cambiar las cosas, supuestamente. Entonces, si estamos sumidos en lo viejo, es como que la paciencia, yo creo, hoy miraba, bueno, todas las noticias juntas que daban, ¿no? Lo de la UTA, lo de los colectivos, lo que está pasando en Rosario. Digo, todo eso puede ser digerible si vos decís, bueno, hay un norte que en definitiva tiene un objetivo. Si de golpe ves que se pelean muy chiquito, a través de comunicados, a través de cortar teléfono y demás, es como que se va la esperanza que puede haber respecto de lo mal que le está pasando a la gente. Voy a ser desprolijo. Estoy viendo que está haendo Lustó y veo que hay una moción de preferencia. No sé si es esto que decíamos del cuarto... ¿Podemos escuchar 30 segundos a Lustó? 215/24, que modifica la actualización ambos, el sistema de jubilaciones y pensiones, y el 285/24 de financiamiento de las universidades nacionales. Hasta ahora los jubilados, con la fórmula existente y en virtud de la inflación que incrementó el actual gobierno... Estoy viendo algo que ayer fracasa en Cámara de Diputados, pero que el radicalismo impulsa, que es la movilidad jubilatoria, José, ¿no? Sí, movilidad jubilatoria que también tiene la fórmula del equipo, entre comillas, libertario, pero que también tiene, y ahí sí juega Lustó con su doble sombrero, ¿no? Una fuerte llegada con el tema universitario respecto de sus conexiones políticas, y otra campana también importante, que es que sabe que parte del ajuste que se realizó hasta el momento tuvo que ver, lamentablemente, lo digo así por los jubilados que nos miran, con los haberes jubilatorios, y con ese corazón de las dos reformas que se están estableciendo va al hueso respecto de lo que cree crítico, al menos en materia económica. ¿Qué ves? No, porque yo veía una disparidad. Ayer aquí en el canal estuvieron Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y el episodio Villarroel. Martín Menem como que se encolumnó con la estrategia política del presidente. Me parece que hay mayor diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados. Hay algo más, me parece, personal, no sé si tenés info u opinión de lo que pasa con Villarroel. Vos sabés que Villarroel, desde que asumió y con todo esto que está debajo de la alfombra, no habló más. Digo, a diferencia de las teorías conspirativas que están creyendo, que se están gestando desde el corazón a la mesa chica más del presidente de la Nación, te diría que fue hiper respetuosa, conociendo también los bueyes con los que hará, porque recordemos, ellos dos llegaron juntos al Congreso y eran la famosa cita del libro de Macabeos que utiliza habitualmente el presidente de la Nación, tiene que ver con ellos dos en el Congreso contra supuestamente toda una Cámara que les iba a hacer de oposición. Pero eran una dupla.
Eso se rompe, en principio, cuando se empieza a instalar, por un lado, desde el propio kirchnerismo, que ella tenía una fórmula presidencial, que había una idea de takeover hostil del gobierno de la nación, se empieza a publicar también en algunas columnas el tema y se empieza a potenciar, y el presidente, a partir de ahí, tuvo un conjunto vacío con la vicepresidenta. Digo, directamente la comunicación está rota. Muchos citan que también la propia secretaria general de la presidencia estaba enojada o abonaba la teoría de la fórmula propia de Villarruel, pero esto recién lleva 90 días, ¿no? 90 días. Total. Digo, y son muy pocos como para pelearse. Poco. Es muy poco y digo, las batallas han sido tan fuertes. Yo decía, Milei va con dos estructuras centrales, ley bases, vuelta al comienzo, y DNU ahí tambaleando. Hoy Adorni dijo, tenemos otra estrategia, tenemos plan B que no lo vamos a dar, pero me parece demasiado pronto para tanta batalla, ¿no? Sí, y también lo que ella dice el reglamento, hay sobre todo los especialistas del Congreso como un debate si lo que ella dice es correcto o no respecto de si podía haber evitado lo que hoy está sucediendo, y muchos te citan la fórmula de Cristina, digo, que Cristina lo logró, que Cristina lo hizo, pero se supone, al menos eso se decía en campaña, que tanto Milei como Villarruel no iban a aplicar una fórmula similar al kirchnerismo que tanto denostan. Entonces resulta un poco incoherente escuchar que le piden a Villarruel que haga lo mismo que le criticaban a Cristina Fernández de Kirchner, digo, sobre todo cuando estás hablando de instalar una nueva manera de hacer política que iba en contra o a contramano de lo que hacía Cristina, que hoy, paradójicamente, es un ejemplo de lo que querían que hiciera la propia Villarruel. José, no sé si tenés información, acá faltó diálogo, ¿qué pasó o qué intuís que puede haber pasado? No, es la lógica a la que nos estamos un poco acostumbrados, que pasás de amigo a enemigo en 24 horas. Digo, habitualmente se están rompiendo como los puentes, ¿viste? Antes vos decías, bueno, no sé, pienso distinto que Pancho, pienso distinto que Luis, lo charlamos y decís, bueno, acá hay un tema, pero no hay una lógica conspirativa. Yo creo que en este caso lo que está pasando es que se rompió, inclusive ya vienen muchas misivas indirectas, pero bastante directas, como la vez pasada que el que traiciona una vez traiciona siempre, o el comunicado de ayer donde se hablaba de ciertas victorias que no tienen que ver con cuestiones de fondo, no me acuerdo el textual, pero en el comunicado se ponía la palabra victoria y antes un ecomillado respecto de lo que iba a pasar hoy en el Congreso. Digo, lo que está ocurriendo es que los puentes, cuando los rompes, después cuesta restablecerlos. Ahí el más político sigue siendo Guillermo Franco, que hoy habló de un error, que un error en la política es tolerable, y no habló de una traición, que es algo que en definitiva rompería puentes. Digo, la política, el gobierno está tratando de llegar a cierto acuerdo políticamente correcto. La lógica más de amigos-enemigos está rompiendo los puentes. Señor, ¿algo más que tengamos que agregar a esta hora? Nada más, ojalá se calme esto porque de verdad yo creo que no hay paciencia y no hay agua en la pileta para peleas políticas en un contexto tan complejo. Gracias, José. ¿Qué muestra Carolina Lozada en el Senado 555? ¿Vieron el cartel que tenía? ¿Sabés de qué se trata, José, eso? Mira. No sé de qué se trata. Ahora, ya te lo averiguo. En minutos lo tenés en la home. No, ayer tuvimos el arcángel Gabriel con no me acuerdo qué, y que fuimos todos para lo religioso y nos equivocamos, era Rothbard. ¿En qué andará Carolina Lozada con el 555? Bueno, ahora miro con atención la web de La Nación, señor. Ahí te mandamos todo. Abrazo grandote. Gracias. Hay más información.